Al principio esto es algo... ¿Es para promoción? ¿Lo que aprendimos en la escuela? Solo yo que sé esto, pateo la lata. Ando por ahí y los vagabundos. Están por todas partes en la calle. Así lo aprendí, pero en los dramas... Sí, queridos televidentes, hola, soy Lee Chol-hun. Hoy vine a la fábrica y más tarde vamos a recorrer el interior y hablar al respecto. Primero que nada, tengo a alguien aquí a mi lado que vino de Pyongyang. Por favor, preséntese usted mismo. Hola. Me gradué de la Universidad Kim Il-sung en Corea del Norte y escapé del país en junio de 2008. Después de pasar por muchas dificultades en China durante 4 meses, llegué a Corea del Sur en octubre de 2008. Soy Park Jin-hee. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Se graduó de la Universidad Kim Il-sung? Sí. En nuestro país, las personas que dicen haberse graduado de la Universidad Kim Il-sung no se hacen famosas. Ahí hay personas reales y también impostores, pero sí, por eso para comprobar si es real o no hacen pruebas. Porque nuestros espectadores quieren la verdad. Les gusta la honestidad, así es. No les gusta para nada la falsedad. No les gusta, está bien, lo que sea. ¿Qué facultades y departamentos hay en la Universidad Integral? Yo estoy en la Facultad de Economía, en el Departamento de Finanzas y Administración. Me gradué y en la Facultad de Economía, Hay 6 departamentos. de entre ellos... Me gradué del Departamento de Finanzas y Economía, que es considerado el más prestigioso. ¿En qué año se graduó? Me gradué en 2005, ingresé a la universidad en el año 2000 y estudié durante 5 años. Desde el año 2000 hasta el 2005. 2005, eso fue cuando yo estaba haciendo mi servicio militar. Cuando llevaba 1 año en el servicio militar, usted se graduó de la universidad. ¿Sí? La Universidad Integral, no es fácil entrar a la Universidad Integral Kim Il-sung, Así es. En Corea del Norte, porque es la universidad de élite más importante. creo que la influencia de mi papá tuvo mucho que ver y también creo que estudié mucho y fui buena estudiante. Primero yo me gradué de la Preparatoria de Idiomas Extranjeros de Pyongyang. Una academia de idiomas extranjeros, sí, una academia de idiomas extranjeros. Se llama Academia Central de Idiomas Extranjeros y está justo al lado de la Universidad de Idiomas Extranjeros. Además, tomé el examen para el Departamento de Literatura Extranjera de la Universidad Integral. ¿Por qué idiomas extranjeros? Porque en la preparatoria solo me especialicé en idiomas extranjeros. Por eso, lo general. No podía sacar buenas calificaciones en las materias generales. Así es. De todos modos, según lo que hemos escuchado hasta ahora, gracias a su padre, pudo ingresar a una universidad integral. Y usted también era buen estudiante y asistió a una academia de idiomas extranjeros y a la Universidad Integral Kim Ji-seon. Pero vamos a hablar paso a paso de cómo terminó abandonando la universidad y cómo fue ese proceso. Entonces, ¿fue gracias a su padre que pudo asistir a la Universidad Integral? Eso dijo, ¿verdad? Su papá. ¿Qué hacía él? Mi papá fue comandante de la Brigada de Miembros del Partido y comandante del Batallón de la Brigada de Veteranos. Aquí, él se encargaba de construir monumentos conmemorativos relacionados con la vida de Kim Il-sung o Kim Jong-il en Corea del Norte. En Corea del Norte solo existe ese trabajo. Era una unidad subordinada directamente al Partido Central. Es un ejemplo representativo. ¿Qué tipo de edificaciones hay? La Torre del Juche en Corea del Norte, la estatua de Cholima y las estatuas relacionadas con Kim Il-sung y Kim Jong-il en Corea del Norte. La Torre de la Vida Eterna. La Torre de los 3 líderes de la dinastía Kim, que fue volada hace poco, también la construyó mi papá. Entonces, es eso. ¿Quiere decir que su padre fue el comandante principal en la construcción de las obras monumentales que se mencionan en Corea del Norte? Así es. Además, en Corea del Norte solo existe ese trabajo y lo que hace mi papá se llama Jeonggong. Esto consiste en levantar objetos pesados en el aire y colocarlos en su lugar correspondiente. Por ejemplo, el granito o esos monumentos históricos son muy pesados, ¿verdad? Es un trabajo técnico que consiste en levantarlos y colocarlos exactamente en su lugar. Hasta donde sé, en Corea del Norte incluso hicieron una película sobre mi papá, ¿cierto? Hay una película sobre mi papá y también hay un documental. Además, mi papá es doctor en ingeniería y un héroe doble. De hecho, cuando iba a eventos y se ponía traje, tenía tantas medallas que le colgaban hasta debajo de la ropa. Me da mucha curiosidad esta historia, héroe doble. En Corea del Norte no existe algo especial llamado héroe doble. Si recibes 1 eres un héroe, y si recibes 2 eres un héroe doble. Pero convertirse en un héroe doble no es fácil. Kim Il-sung también se convirtió en héroe cuádruple después de morir. Y Kim Jong-il también se convirtió en héroe cuádruple después de morir. ¿Así fue? ¿Héroe triple? Era un héroe triple, pero al morir le dieron un nivel más de héroe y se convirtió en héroe cuádruple. Ahora mismo, no sé si Kim Jong-un es un héroe, yo tampoco lo sé. No estoy segura.
Pero vivió en un nivel tan alto que incluso dijeron que su padre apareció en películas y todo eso. Esto es algo que tengo que explicar sobre las relaciones familiares. No sé si puedo hablar de esto. ¿Cómo es tu relación familiar? Mi papá, mi mamá, luego mi hermano mayor y yo somos 4. Mi hermano todavía está en mi ciudad natal, pero mis padres ya fallecieron. Sí, mi papá. Falleció en 2006 y cuando falleció Kim Jong-il envió una corona de flores. Se realizó un funeral nacional y mi mamá falleció primero, pero a mi papá lo enterraron junto con mi mamá, lo que aquí sería como el cementerio nacional. En el cementerio de los patriotas en Corea del Norte. Fueron sepultados. Ser sepultado en el cementerio de los patriotas significa que eres completamente de la familia real en Corea del Norte, es decir, eres de la clase más alta, la élite de la élite. De verdad, entre 10 millones de personas, bueno, exageré con 10 millones, ni siquiera uno entre 1000, más bien es como uno entre 50.000 que logra eso. ¿Lugar? Está sepultado ahí. Entonces, si escuchamos toda la historia, gracias a su padre, aunque usted también estudió por su cuenta, fue a una academia de idiomas extranjeros y también a una universidad. Su padre hizo ese tipo de trabajo y así fue como vivieron ese proceso. Pero, Chona, ¿por qué estoy haciendo una entrevista aquí a tu lado ahora mismo? Yo soy la que más. Tengo curiosidad. Ahora mismo yo... De hecho, no tenía ningún motivo para desertar, ni tampoco enfrentaba ninguna dificultad que justificara desertar. Así que no fue ese mi caso, pero de todos modos me gradué de la universidad en China y trabajé en el negocio del comercio allí. Mientras trabajaba en el comercio, conocí a una persona que me pidió que nos viéramos, así que fui a China, pero allí fui secuestrada y no me dejaron regresar a casa durante varios meses. Al final, ni siquiera tenía la confianza para cubrir esa coartada. Así que por casualidad... Fue como terminé viniendo aquí. Escuché este contenido en Imangap, así que si ese programa se transmite antes de que salga este video, quienes hayan visto Imangap probablemente entenderán de qué se trata. Pero ahora, como no podemos contar toda la historia en detalle frente a esta cámara por falta de tiempo, solo estamos hablando de los puntos principales, así que espero que lo comprendan. Entonces, así fue como mi papá, después de regresar, se dedicó al comercio. Por casualidad, en China, Me encontré con una persona inesperada y esa persona me secuestró, así que no tuve más remedio que desaparecer en Corea del Norte, ¿verdad? por eso, la verdad, lo más difícil de adaptarme aquí fue que no estaba preparada para dejar a mi familia, para separarme de ellos. Además, como vivía bien allá y aquí tuve que empezar desde abajo y sufrir mucho, creo que por eso me siento así. Me preguntaba por qué tenía que pasar por esto, por qué no podía lograr más, y esa sensación de frustración hizo que fuera muy difícil dejar ir esos sentimientos hasta el fondo. Y también gasté mucho tiempo en eso. Bien, entonces volvamos de nuevo a Pyongyang. Cuando regresó a Pyongyang dijo que asistió a la Universidad Kim Il-sung, ¿verdad? Mientras asistía a la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang, sabía algo sobre Corea del Sur entre 2000 y 2005. Creo que ya sabía un poco desde la preparatoria. ¿No mencioné que asistía a una preparatoria de idiomas extranjeros? Allí, en ese entonces, mis amigos... En vez de usar CD, solíamos poner dramas y cosas así en discos duros externos y los intercambiábamos para verlos. Pero todavía... No lo veíamos oficialmente, solo lo hacíamos en secreto entre amigos cercanos, pero un día pasó algo así. Era la segunda o la tercera vez. Cuando terminaba, durante el descanso, salíamos afuera a hacer ejercicio, gimnasia o algo así. Eso es lo que hacíamos. Durante ese tiempo, las maestras entraban de repente y revisaban las mochilas de los estudiantes. Por suerte, yo no tenía ningún drama relacionado ni nada sospechoso, pero una amiga mía cercana tenía un disco duro externo en su mochila y se lo encontraron. Pero no lo sabías, ¿verdad? En ese momento entré y vi que la mochila estaba toda desordenada y su cara se puso pálida. Pensé, ¿qué vamos a hacer? De todos modos, tuve esa experiencia y desde la secundaria, o sea, desde los 15 años, empecé a conocer dramas surcoreanos y cosas sobre Corea del Sur. En la universidad vi muchísimos dramas. ¿En serio? O sea, incluso viniendo de una familia leal a Kim Jong-il en Corea del Norte, ¿veías tantos dramas surcoreanos? Su papá también los veía. Honestamente no, pero de verdad. Mi papá era una persona demasiado comunista, de verdad. Por eso, por si acaso... Si veíamos algo así, nos daba más miedo mi papá que cualquier castigo, porque mi papá era una persona realmente aterradora. Así que, incluso si estábamos en casa, llamábamos cada 1 o 2 horas preguntando, «Papá, ¿cuándo vas a llegar?».
Preguntábamos a qué hora saldría del trabajo. Lo verificábamos y también hubo algo que le pasó a mi papá, que parecía sacado de una telenovela. Mi papá llegó y empezó a golpear la puerta fuertemente. Mi papá daba más miedo que los de la inspección, así que ese aparato... Lo arranqué todo de una vez. No tenía tiempo para soñar ni nada, todo quedaba en la sábana. Lo metí ahí y así era. En mi caso, mi papá era más aterrador que los censores, no. Pero escuchando esa historia, tu papá realmente no veía dramas, ¿verdad? Pero las hijas ¿Y los hijos también? lo viste. Así que Kim Jong-il. supongo que así fue mi papá. Supongo que dijo, el hecho de que seas un revolucionario no significa que tus hijos también lo sean. Pero mi papá siempre ha vivido así desde hace mucho tiempo y nosotros somos nueve. Somos una nueva generación, así que Esa curiosidad, además de que los dramas aquí son mucho más interesantes y realistas que en Corea del Norte. son más realistas que los de Corea del Norte. ¿Y qué tal cuando ves películas? No hay muestras de afecto ni cosas divertidas, todo es sobre la ideología revolucionaria, pero en Corea del Sur no es así, por eso creo que fue muy divertido para mí. Seguro viste todas las películas en las que sale tu papá. ¿Y las películas en las que sale mi papá? Es el día de la construcción en Corea del Norte, el 21 de mayo, y ese día ponían esa película. Esa película la pasaban una vez al año, y si ves la película, mi mamá no aparece en ella. Cada vez que mi mamá veía esa película, decía que la apagara porque le molestaba. Decía que tu papá lo hizo así a propósito. Dicen que cuando filman películas en Corea del Norte intentan hacerlas más impactantes. Así es. Seguramente querían crear una historia, ¿verdad? Entonces la persona que está sentada a mi lado es alguien que ha recibido más beneficios del partido que nadie en Corea del Norte. Pero al ver esas películas y dramas surcoreanos, ¿empezaste a sentir algo de admiración por Corea del Sur? Al principio pensé, ¿será esto solo propaganda? Lo aprendemos en la escuela. Solo yo que lo sé, me siento vacío. Ando por ahí y los vagabundos. Están por todas partes en la calle, así fue como aprendí. Pero en los dramas, el primer drama que vi fue sobre un aristócrata. Así que entre los ricos y... Las personas pobres... Se combinan sus vidas, ¿verdad? Pero aunque sean pobres, no andan por ahí con latas vacías. Entonces esto es para promocionar Hong Boyong. Pero también Después vi el Escuadrón Especial de la Policía, vi varios dramas, también vi Otoño en mi corazón y esos melodramas eran muy divertidos. Me di cuenta de que era un mundo diferente al Corea del Sur que conocíamos, que vivían bien y aprendí muchas cosas así. Al principio, al ver dramas coreanos, tuve una imagen algo negativa. En algún momento, Creo que en algún momento eso cambió a admiración. Pero usted desertó de Corea del Norte, ¿verdad? Dijo que desertó después de que falleció su padre. ¿Eso? ¿Ahora? me atraparon. Entonces, después de haber sido detenido en China, ¿cómo lograste salir y venir a Corea? Bueno, la persona que me capturó no tenía la intención de venderme como parte de la trata de personas ni nada por el estilo. esa persona... Esa persona me había amado en secreto durante años y cuando se enteró de que me había comprometido en Corea del Norte, pensó que si me dejaba en paz me casaría. Por eso me engañó para que saliera y luego no pude regresar. Así que, por supuesto, a mí Me amenazaba o me asustaba. o me golpeaba, pero nunca pasó nada de eso. Me dejó salir, pero no me llevó de regreso. Pero como salía a escondidas, tenía que volver a entrar a escondidas. Si me atrapaban y me llevaban de regreso, ¿cómo iba a explicar cómo llegué a China y cómo me atraparon? Me dijeron que me llevarían, así que esperé, pero no vinieron. Solo hablábamos por teléfono y nunca apareció. Cuando intentaba escapar y salía varias veces a lugares como la estación, la policía estaba por todos lados. Pero yo escapé de Corea del Norte en junio de 2008 y en agosto se celebraron los Juegos Olímpicos 88 en China. China es igual que Corea del Norte. Golpean la puerta y los policías ni siquiera tienen documentos como comprobante de domicilio. Parece que entran sin orden de registro ni nada. Yo pensaba que tenía que regresar tranquila y sin que me atraparan, así que varias veces salí y volví a entrar por miedo a que la policía me atrapara. Al final, después de que pasó exactamente un mes, me di cuenta de que esa era la respuesta. No puedo ir, ¿qué voy a decir sobre dónde estuve durante un mes? Corea del Norte. En Pyongyang, de verdad. Estaba en un alto cargo y no sabía cómo cubrir esa coartada durante un mes. Así que cuando esa persona apareció y me dijo que fuéramos a Corea del Sur para obtener el registro familiar, no tuve más opción que dejarme convencer. Entonces, escuchando toda la historia hasta ahora, parece que es así.
para que nuestros televidentes lo entiendan fácilmente, de manera sencilla y breve, si lo explico de forma resumida. Al nacer, mi papá era el jefe del escuadrón del partido. Además venía de una familia acomodada y parece que también recibimos muchos beneficios del partido. Por eso, asistí a la Academia de Idiomas Extranjeros de Pyongyang, me gradué de ahí y también fui a la Universidad Kim Il-sung, gracias a la influencia de mi papá y también porque yo mismo estudié bastante, supongo que por eso pude ir. Y después de graduarme, parece que mi papá falleció. Cuando mi papá falleció, en Corea del Norte hay algo así, no sé si en nuestro país también exista esa expresión, pero en Corea del Norte también la hay. Hay un dicho que dice que cuando el terrateniente se convierte en sirviente dura 3 años, pero creo que mi situación era un poco diferente a eso. Así que empecé a trabajar en el comercio y, mientras hacía negocios con China, un hombre chino que conocí allí quedó completamente cautivado por la belleza de la persona que está a nuestro lado, y creo que la atrajo a China y la secuestró. Así que vivió allí, pero como el propósito del secuestro era casarse y vivir juntos, nunca fue acusado de trata de personas ni nada por el estilo. Creo que fue así como llegó a Corea. Si regresa a Corea del Norte no es fácil explicar dónde ha estado todo ese tiempo. Por eso pensó que era mejor venir a Corea del Sur y así fue como llegó aquí. Bien, entonces... Mientras ibas a la universidad y veías dramas coreanos, sentías admiración por Corea del Sur. ¿Cómo te sentiste al llegar aquí? En las películas y dramas norcoreanos a veces aparecen, ¿verdad? La ropa de los mendigos. Ese tipo de vestimenta. Ni una sola persona. No hay ni siquiera personas sin hogar. Ni siquiera las personas sin hogar llevan ropa tan desgastada como uno pensaría, es cierto. Y además,